Y una vez estaba recién el Chavo del 8 y salía en el periódico, el Chavo del 8 toca la violencia de adultos hacia los niños, que es malo ahora, y todo eso que ahora todo está entre niños, pues, y la resolución de problemas con violencia, cuando le pegaba en la nariz así sonaba pi. Una vez me pegó mi hermana así, pues pensando que iba a sonar, y me sacó sangre en la nariz, y yo estaba tan feliz que me hubiera sacado sangre en la nariz. ¿No ir al colegio? No, en la casa, porque la iban a retar y la iban a castigar, y yo era como, me creía como Jesús así, iba al sacrificio y la iban a retar a ella por culpa, porque me sacó sangre en la nariz, y mi mamá le quería tanto que no la mató. Hoy fue toda una decepción tan grande, y de ahí dije yo, no, esto no sirve, este mundo está al revés. Y así que no la repararon, me dio rabia. Y siempre se lo he dicho a mi hermana. Le he dicho eso, pero cuando me pegaste en la nariz y sacaste sangre, y yo pensé que te iban a castigar, el retal estaba tan contento y trataba que me saliera más sangre, que se viera así más apoteósico el cagazo que me dio en la nariz. No, pues no pasó nada. Así que bueno, esa es la vida de la gente que a veces actúa mal. Así que hoy día vamos a seguir con la serie de Marcos. Y me llamó mucho la atención lo que viene ahora, porque aquí nos va a hablar de algo que es más profundo que lo que hemos visto hasta ahora. Es como el barco empieza a tomar un rumbo inesperado, podríamos decir, en esta serie, y lo vamos a ir viendo. Lo otro es que van a aprender algo que yo aprendí hace como 6 años atrás, 7, cuando empecé a predicar. Imagínense lo ignorante que uno es, y a lo mejor ustedes también se habían dado cuenta de eso, y van a decir, pero ¿qué pasó acá? Y claro, porque uno se queda con la prédica y no lee la palabra, no la lee, y para investigar uno tiene que ir leyendo para atrás, para adelante, volver, retomar, releer, adelantarse, leer en otros lados, y el Señor nos pide eso de repente cuando escudriñamos la palabra, que no seamos perezosos, ¿ya? Y a veces uno es cómodo, prefiere escuchar la predicación por YouTube, es más fácil, y la emoción es tan grande, y no sé, me da ganas de llorar, y al final, cuando a mí me detuvieron detenido en Jucum, el año y medio estuve detenido para que me reformaran, aprendí, la única cosa que me quedó de Jucum es que un cristiano maduro no vive por emociones, vive por convicciones. Y si uno en su vida vive por emociones, va a andar así, igual que en Fantasylandia en la montaña rusa. Y uno le da la mano para que la emoción sea más cherry fly, pero la verdad que no pasa eso en la vida real. La vida real es más dura, más terrible, y de repente la realidad supera la fantasía, eso digo yo siempre, ¿ya? Así que vamos a orar al Señor. Hoy, bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, porque tú has traído esta palabra, Señor. En Marcos nos vas a enseñar, nos vas a corregir y nos vas a instruir, Señor. Te pedimos que pongas una apertura de mente, Señor, en nosotros, Señor, nuestro espíritu analice y recoja lo bueno, Señor, como decía Pablo, Señor. Te damos gracias por este día, por tu amor y tu misericordia, porque tú eres Rey, Señor, eres soberano. Y como lo cantamos en la tierra, Señor, tú eres soberano, tú reinas, tú eres todopoderoso, y no hay nadie más que tú, Señor. Y vemos, Señor, en nuestras vidas tu poderío, y te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nos juntamos con los varones, ¿ya? Y llevamos tejido. Si no porque tenía un cumpleaños yo, hubiéramos seguido tejiendo hasta el día. Uy, qué bueno para hablar, Dios mío. Yo soy bueno para hablar, pero no es para nada.
que hay gente que me gana. No, realmente abrimos nuestro corazón. Y los invito a ustedes que no fueron a ir para el próximo, el día, ¿cuándo va a ser? Lo dijimos. Como el 8 por ahí. El 8 de julio, perdón. Así que les invitamos a los que no fueron. Tomamos harto café, comimos harto huevo y comimos unas cosas que no eran. Que no eran tocino. No eran tocino, eso era lo único que me. Pero era rico. Y el Cristian se las mandó con el estudio. Así que por eso estamos felices. Realmente aquí todo lo que se habló es válido y tiene un peso específico súper grande. Y yo valoro que los hermanos hayan podido hablar desde el corazón. Porque uno siempre habla para los otros, pero no habla desde el corazón. Y eso se valora. ¿Ya? Jesús a las naciones, Marcos 7:24 hasta el 8:10. Tenemos 3 sanidades, ahí se van a dar cuenta, 3 milagros. Se van a dar cuenta de estos 3 milagros y qué significan esto. Para cuando el jueves tengan la clase puedan ustedes entender el sentido de por qué estos milagros y qué significan y cuál es el giro que dan a esta historia, podríamos decirlo, al ministerio de Jesús, ¿ya? Y el Jesús a las naciones. Y dije yo, ¿qué podemos poner para Jesús a las naciones? Y puse a este Jesús que está ahí, ¿lo ven, no? Sí. ¿Sí? Con las manos así en el mundo. Yo creo que es como una visión, como la imagen cliché, o de Jesús con pelo largo, medio rubiecito, y dicen que no es así, pero es lo que para que ustedes se den cuenta. El hombre, la persona, el ser humano es muy visual y de repente le queda mal la visión. Jesús a las naciones. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué Jesús a las naciones? Porque Jesús iba a su pueblo, dice Isaías. A los suyos fue, y los suyos, ¿qué le hicieron? No lo recibieron encantados. No. No, lo crucificaron. Amén. Lo rechazaron. Fue odiado, fue esculpido, fue crucificado, fue muerto. ¿Ya? Entonces Jesús a las naciones. Y como primer elemento que vamos a ver acá es una pregunta. Y esta pregunta yo quiero que usted piense en 2 minutos, no es para que la conteste al tiro, porque ninguna respuesta está equivocada, solo se alejan del blanco. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las personas más reacias a escuchar el Evangelio? ¿Cuáles son las personas más, en su experiencia, han podido contarle el Evangelio a alguien? Sí. Pero las más gracias son los no creyentes. Claro, pero si estamos hablando de eso, los no creyentes. ¿Cuáles son las personas más reacias de los no creyentes? Podría clasificar así, decir, por ejemplo, yo he visto en la vida cristiana que un matrimonio se convierte solo en la mujer. Y la mujer trata de llevar a Jesús al varón, a su esposo, y he visto que no pasa nada. O a veces, por ejemplo, el papá se convierte y también la mujer al revés. No pasa nada. O los hijos o los dos se convierten y los hijos no quieren nada con Dios. Porque pasan distintas cosas. En la experiencia personal mía, mi familia completa es evangélica. Pero yo siempre cuando, por ejemplo, me tocaba predicar o estas cosas, yo tenía harto miedo de que mis hijos dejaran de creer por culpa mía. Porque es difícil estar acá, lo decíamos ayer, y que los hijos te vean y sea congruente a
al compadre que está en la casa haciendo oración y el compadre que está acá adelante predicando, por ejemplo. Otro ejemplo, a la gente que ha sufrido mucho en la vida, una muerte, una pérdida de un hijo, o que los han abusado cuando chicos, y uno le habla de Dios, te dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me abusaron? Cuando mi padrastro o mi papá abusó de mí, ¿dónde estaba Dios? Fuerte lo que estoy diciendo. Otras personas que han sufrido enfermedades que los han tenido al borde de la muerte también. Y no me escucha, mira, me voy a morir. Yo lo he escuchado. Y otras veces gente que vive en una pobreza que va más allá de la pobreza material, hay una pobreza de todo tipo. Sí, He visto drogadictos. Yo cuando el chico con la Judith nos habíamos casado recién y yo trabajaba de voluntario en una institución de niños que aspiraban a neopreno, que se llamaba Niños para Cristo. Y teníamos una amiga, que es la señora Sonia, que ya se murió, que tenía hartos niños neopreneros y los recogía. Salíamos nosotros en un auto, en un Lada, salíamos a recoger niños, el año 90, 91, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, más o menos. Y esos niños es difícil de hablarles de Cristo, porque han vivido en una miseria que ustedes no se imaginan. Y yo no les contaba nada de eso. Y viven, subsisten, no sé cómo lo hacen. Entonces, uno no se imagina. Entonces, cuando uno le pregunta cuál es la persona más reacia a escuchar el Evangelio, hay distintos tipos de personas. Hay unos más, menos, pero todos son reacios cuando no se han dado cuenta de esto que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Porque Dios tiene que llamarte por tu nombre. Hasta que no te llama, uno se convence que eso es, uno puede cambiar y que tu historia puede cambiar. Entonces nos vemos acá en Marcos 7, 8, creo. ¿Sí? 7 del 24 sí, al 8. Del 24 al 8, sí. Dice, la fe de la mujer sirofenicia. Esta mujer dice, ¿cuál era el alcance de la salvación de Dios anunciada por el profeta Isaías? Y tenemos 4 versículos aquí, el 42.1, el 49.6 y el 61.10 y 11. Resulta que para los israelitas o para el pueblo de Israel, el Mesías era exclusivamente de ellos. ¿Ya? No había un Mesías universal. No había. Ellos no se imaginaban que el rey de Israel que esperaba era un rey que iba más allá de los límites geográficos y geopolíticos de esa región. Ellos estaban convencidos que era un líder político que lo iba a, como David o como Salomón o como el rey Saúl, que lo iba a hacer, ¿cómo se dice? Claro, y los iba a proteger de los pueblos que los tenían subyugados. En su tiempo fueron las tribus estas que salían por los alrededor. En el tiempo de Jesús eran los imperios, en este caso el imperio romano. ¿Ya? Entonces, para ellos era urgente un caudillo, podríamos decirlo así. Así como un Che Guevara, no sé, una cosa así, Fidel Castro. Imagínense de ese tipo, para que más o menos se imaginen. Pero bueno. Sí, o un, ¿cómo se llama? El Putin. Claro, un tipo que un liderazgo fuerte
que no se dejara arrasar por el imperio y que luchara contra todas esas características, las tenía que tener Jesús, menos estas que Isaías nombró hace, ¿cuántos años más o menos Isaías? 2000, 4000. Hace 500, 600 años. Ya, Isaías 42, 42:1. Lo puse ahí, la primera. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. ¿De quién es mi siervo? De Dios. Sí, pero he aquí mi siervo, siervo de Dios. ¿Pero quién era este siervo? Jesús, ya. Y lo sostendré, mi escogido. ¿Quién es el escogido? Jesús. En quien mi alma tiene contentamiento. Ha puesto sobre él, ¿quién es ese él? Jesús. Jesús, muy bien. Mi espíritu. ¿Qué es lo que es espíritu? Espíritu Santo, con mayúsculas. No hay espíritu normal, claro. Él traerá justicia A las naciones. a las naciones. El jueves tuvimos justo salía de la justicia y era el Día del Trabajador, y hablamos de la reflexión sobre la justicia. Cómo el ser humano tiende a buscar la justicia, independiente de si es creyente o no creyente, porque y ayer hablábamos de fuimos creados a imagen de Dios, y no estábamos hablando de la imagen física, la imagen que tú puedes mirar, sino que son atributos de la persona. Y un atributo de Dios es la justicia, pero como el hombre está todo enredado en el pecado, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, no es justa. Y ustedes lo ven porque en Chile hay muchas leyes. Si tú vas a Perú, si vas a Colombia, si vas a Argentina, si vas a Estados Unidos, incluso en Estados Unidos no hay, por ejemplo, FONASA. Hay un engendro de FONASA que no alcanza a hacer eso. Si tú no tienes salud, seguro de salud, estás muerto. No te atienden en ningún lado. Vaya a un hospital, su seguro no cubre este hospital. Vaya al hospital que corresponde. Acá la ley de por ejemplo, no hay postnatal en Estados Unidos, acá sí hay prenatal y postnatal parental, incluso, que puede extenderse hasta los 6 meses. Y yo lo sé porque tengo 3 funcionarios en mi colegio que están quedan esperando guagua. Sí, ¿te acuerdas que dice que siempre son 3? Que eran así, pum, 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 pum. Y yo un día, estúpidamente, ¿por qué iba a hacer la parte? Fui a recursos humanos y llevaba el papelito del postnatal parental. Y digo, tengo otra niña esperando guagua. Y me miraron así, toda la secretaria de recursos humanos, y me dio tanta vergüenza que después la traté de arreglar. Y fue peor. Así que ya mejor ni hablo cuando a recursos humanos. Paso el papel nomás y prefiero escribirlo en el memo y no andar explicándolo inexplicable. Porque en realidad pensaron que era como el califa, ¿sí? Una cosa así de una película de esta turca que tenía un harén con hartas niñas esperando guagua. Entonces me imagino eso, y de verdad que me dio tanta vergüenza, Dios mío. Pero bueno, tenemos justicia, buscamos siempre justicia, perfeccionar esta firma que nos dejó Dios en nuestra alma, y buscamos la justicia, buscamos la verdad, buscamos el amor, y Satanás se ha encargado de hacer un sucedáneo de esto. Del amor tenemos la pornografía, por ejemplo, sucedáneo. De esta justicia tenemos muchas revoluciones que han, por ejemplo, que hablábamos de los comunistas. Stalin mató 6 millones de personas en busca de la justicia, imagínense. Después tenemos un montón de cosas, por ejemplo, la omnisciencia de Dios. El Dios, la característica principal de Dios es ser un omnisciente, es decir, está en todos lados. El hombre tratando de ser igual a Dios, internet, videoconferencia. ¿Se dan cuenta? Tratamos de imitar a Dios, pero nos sale mal todo.
es un mamarracho. Y así pues, tenemos un montón de cosas que empiezan a pensar. Después en Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, nuevamente Jesús, para levantar las tribus de Jacob. ¿Cuál era la tribu de Jacob? Bueno, en ese tiempo había dos tribus, Judá y Israel. Y nada más, se acabó. Y para que restaures el remanente de Israel, es decir, esas dos tribus que quedaban de las 12, que habían sido exterminadas porque fueron arrasadas, no quedó nada. Solamente algunos que se arrancaron algunos lados por ahí y funcionan. También te di por luz a las naciones. ¿Se dan cuenta de nuevo? En el 8 dice justicia para las naciones, luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, sea hasta el último lugar de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta historia está tomando ¿cómo se dice? Un giro inesperado. Y después tenemos en Isaías 61:10-11 dice, en gran manera gozaré en Jehová o en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de mano de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y con el huerto hace brotar las semillas, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. De Jesús. ¿Qué nivel quería brotar? Justicia y alabanza. Solo en él encontramos la justicia perfecta. Lo demás vamos a tener que seguir haciendo protestas y haciendo esas cosas porque no crean que les va a resultar algo mejor. De verdad, porque ya todo ya está, ustedes lo tienen que entender si ya llevan cuántos años dando vuelta al sol. ¿Cuántos años? La experiencia que tenemos con esto nos indica que el hombre lo único que trata de hacer cuando trata de hacer las cosas bien, la empeora más. Como el dicho que dice, donde hay taco, hay pago. Lo mismo. Se echó a perder el semáforo y llegó el carabinero y hasta que hay choque. Yo he visto. Y yo siempre se lo digo a mi primo que es mayor de la carabinera. Digo, oye, dije yo, usted enseña a los papas a dirigir el tránsito. Y se ríen, me dicen, no, me dicen, si ellos se tienen que poner de acuerdo. Y le digo, pero ¿cómo me decís eso? David, le digo yo, por Dios, ¿cuántos años le dije yo estudiando en las escuelas oficiales y para una respuesta tan sencilla? Bueno, y lo mismo pasa pues, cuando uno trata de hacer las cosas pensando que la va a hacer bien y en realidad le sale el tiro por la culata, se dispara en los pies, como dicen, o apaga el incendio con fuego. Benzina. Así que eso les pasó al pueblo de Israel, pensando que tenían que tener un Mesías que fuera fuerte, fuera un caudillo que guiara al pueblo a la libertad y lo emancipara de los romanos en su tiempo, o lo emancipara del imperio persa, o de lo que sea. No pasó nada, porque la lógica de Dios, lamentablemente, no es la lógica de uno. Es una lógica que es disparatada. Imagínate, Moisés era hijo del rey, era hijo de un príncipe, llegó al reinado con el faraón. ¿Cómo llegó? De manera libre. Lo botaron en una canasta al río. Era podríamos decir, un huérfano. Lo encontraron guacho ahí. ¿Se dan cuenta? La lógica. José
lo botaron a un pozo. Rey David, ¿de dónde salió? Hoy tenía un linaje súper cachilupi. Era pastor de ovejas. Y le dijeron, ay, ¿cuál es el hijo que tienen ustedes? Tal hijo, no, ese no. Y al final llegaron y dije, no, este no, este tiene un cabro chico que anda por ahí. No, ese es el que tiene que ser el rey. ¿Me entienden? La lógica es distinta a la que tenemos nosotros. Por lo tanto, ojo, ya, vamos a la siguiente. ¿De qué manera las tres escenas? Son tres escenas. Adelántate y muestra las escenas, Romy. Y después te volví atrás. Miren, esa escena, ¿qué es lo que hay? ¿Una mujer ahí? No. ¿Qué es lo que hay? Sí, Ahí está la mujer. Hay una mujer que está tomando la mano de una persona, ¿no es cierto? Ya, después tenemos otra escena. Ciego y sordo. Sí. No, sordo y mudo. Sí, sordo y mudo. Y ahí está Jesús metiéndole los dedos al oído, ¿no es cierto? Sí. Y después tenemos acá una persona que está en el desierto haciendo unos pancitos, unas tortillas. ¿Ya? Ya, devolvámonos y volvamos a la pregunta. ¿De qué manera las tres escenas que hemos leído hoy se relacionan con las expectativas de Isaías? Vimos a Isaías, ¿no es cierto? ¿Qué decía? ¿Lo recuerdo? ¿No? Sí. Decía, traerá justicia a las naciones. Jesús. Salvación a la tierra y luz a las naciones. Justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y entonces, ¿de qué manera estas tres escenas que les mostré corroboran o afirman esto que estamos diciendo? No, supongo que mostraste todas las palabras, ¿no? Sí, No, pero nadie dijo. bueno, nadie las vio. Fue muy rápida mi ayuda. Primero el protagonista es Jesús. Ya, las tres escenas muestran que Jesús ha desarrollado su ministerio también ante gentiles, y se acuerdan que fue asido y en un territorio gentil. O sea, él no solamente abarcó los lugares que eran solamente judíos o israelitas, sino que funcionó desde otra perspectiva, de una perspectiva más abarcadora. A lo mejor, o sea, yo sé que lo hizo queriendo, pero para los discípulos y para las personas que lo estaban viendo en ese momento, no era lógico. Era diría una blasfemia. Es como que si hiciéramos el culto hoy día en el pasaboda, no sé. Claro. ¿Me entiendes? Una blasfemia. O fuéramos, hiciéramos el culto, no sé, pues no fuéramos a un bar a la pejera. Se están riendo, pero es eso, es eso. Si por eso lo crucificaron, porque estaba loco, ¿cómo se le ocurre andar con prostitutas, con gente que cobraba impuestos, con gente que era de lo más bajo, lo más servil? Entonces tú decís, pero ¿cómo? ¿Trabajó con neoprenero? Mano, ¿cómo se le ocurre? Y si se le pega la lección al tolueno, desde ahí que me cuentan los rumores. ¿Me entienden? Yo lo cuento como chiste, pero es terrible, es terrible para la gente y era tan circunspecta. Y mira lo que está haciendo, Dios mío. Se subió al puerto sin corbata. Se va a quedar infierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dios, ¿qué mira? El corazón. Nuestra esencia. El corazón. Entonces, de las tres escenas del 7 al 26, el 31, del 8, del 1 al 10,
tenemos la mujer griega con una hija enferma, que para la época nos describe el autor, nos describe como era endemoniada. Podría ser una niña con esquizofrenia o con epilepsia. Un caballero que era sordo-mudo, entonces, de la región de Silo, porque si lo ves, te vas a dar cuenta que estábamos fuera del era como cuando andamos con el celular así y no había cobertura ahí. Sí, porque no había cobertura. Y después tenemos la alimentación de nuevo, pero se repitió, se equivocó, porque hace como 4 domingos atrás, en el 6, se dedicó de la alimentación. Pero que superó la alimentación, para que sepan ustedes. En la primera, ¿cuántos habían? 5.000. 5.000. ¿Y cuántos panes? 5. 5 panes. ¿Y cuántos peces? 3. 2. Sí, porque hay un corito de los niños chicos, yo me acuerdo que me lo cantaba mi mamá, decía, y hay una bendición cuando uno canta todos los alimentos, dice, ¿cómo ayúdame, por favor? Como allá en el desierto. Sí, dice, ¿cómo dice? Oh Señor, oh Cristo mío, hoy bendice este alimento, 5 panes y 2 peces, como allá en el desierto. Así una bendice los alimentos. Hay como 3 o 4. Nosotros siempre usamos el nombre, pero por pero también está ese. Pero en esta es distinto, porque habían 7. no habían 5.000 personas, habían 4.000. 4.000. En el otro sobraron 12 cestas, acá sobraron 7. Igual son números sagrados. ¿Ya? Y había 4.000. ¿Y con cuántos panes hizo el milagro? Con 7. Con 7. No dice los peces. En la versión que leyó tú no leíste la reina, decía. Ah, sí, ya, perdón. Entonces eran menos peces, pero igual, era algunos peces. Si yo puse algunos peces, no en la versión, la Reina Valera del año 60 no dice cuánto. Algunos, pero ahí están 3 milagros que tienen que ver con una cosa distinta. Jesús haciendo milagros a gente que no era de su nacionalidad, de su credo, en su región, no había cobertura. ¿Se dan cuenta que esta historia empieza a dar un giro y total? Y ahí uno empieza a entender, él estaba diciendo, oye, cuidado, que este Mesías no es un Mesías de ustedes, es un Mesías universal. Este es un rey que tiene otras características, otras implicancias distintas, otro fin que va más allá de este fin. Y con esto el Señor nos muestra que Él no solamente iba a tomar en cuenta a su pueblo escogido, y nosotros éramos adoptivos, íbamos a pasar por esta adopción. Y ahí van a pasar la imagen de nuevo, esta imagen de Chosen, donde está este Jesús como bien así, como bien real, muy bonito. Traten de verlo, creo que está en Netflix, no estoy seguro. Sí, veanlo, está muy bueno. Chosen será. Los elegidos. Y entonces preguntamos, ¿cómo la pregunta de los discípulos en el 8.4, ubican el 8.4, dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Después de, a lo mejor, no se sabe cuántos meses pasaron desde la primera alimentación, el primer milagro de la alimentación, hasta el milagro de ahora que estamos en el 8.
Del 6 al 8 pasaron varias cosas. Pero te das cuenta que la pregunta demuestra que a pesar de haber estado con Jesús, haber vivido con Jesús, haber visto a Jesús y ver sus milagros, Todavía sigue preguntando. no reconoce la identidad de Jesús. No pasa, ¿cuántas veces no pasa? Pasa así, acá se me olvida que soy hijo de Dios. Una vez conversando con una persona que es adicta y alcohólica, me dijo algo tan terrible y yo lo tenía en la mente porque en la mañana vi una película de unos niños adoptados que la mamá lo iba a tomar y recae en el alcohol, en su vicio. Y me dice, ¿para qué? Y cuando leímos esa pregunta, ¿quiénes son los más difíciles de hablar del Evangelio, los más reacios? Y yo hablaba del Evangelio y me dice, ¿para qué me habla de Dios? Si a mí Dios me vomitó. Dios me vomitó. ¿Qué? Y para eso el amor de Dios y los discípulos todavía no reconocen la identidad de Jesús. Y le digo yo, bueno, y esto que pasó, y esto otro. Ahí no lo reconoce a Dios. Y te quedas callado y dices, ¿verdad? Entonces Dios no te vomitó. Tú vomitaste a Dios. Porque si no lo quieres reconocer, es porque tienes como estos discípulos que tienen la cabeza tan dura que después de ver esos tremendos milagros no reconocen que Jesús estaba ahí con ellos. Entonces Marcos vuelve a evidenciar la falta de entendimiento de los discípulos en relación a la identidad de Jesús. A pesar de haber visto a Jesús alimentar a 5.000 hombres, siguen preguntando lo mismo una y otra vez. Una y otra vez. Somos así nosotros, ¿verdad? Una y otra vez. En educación es así, porque todos los días lo mismo. Y termina un año y el otro año lo mismo. Y a usted la tengo de nuevo acá, señorita, o apoderado, y de nuevo lo mismo. Y es una y otra vez. Todos los días hacemos lo mismo hasta que la persona cambia. Hasta que el Señor lo llama por su nombre y que cae la teja. Y se le abre la mente. Y todo empieza a funcionar de otra manera. Marcos 6:37. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. O sea, y responden con una ironía. No tenían ni uno. Y no había dónde tampoco. Estaban en el desierto. Pero bueno, y aunque hubieran tenido plata, pero no tenían plata. Y responden como, sí, vamos a sacar 5 lucas y vamos a ir a comprar. Y yo soy Jesús, mando un rayo que los parta. De verdad, no tengo tanta paciencia. Ni con ustedes tengo paciencia. Yo no tengo paciencia. Yo estoy acostumbrado a mandar y que me obedezcan. Y si no me obedecen, chao, Memo. Amén, ¿no es cierto? Vemos nomás. Y después que se atengan a las consecuencias. Pero Jesús no es así con nosotros, bendito. Es puro amor. Y cuando me dicen, no, Jesús me vomitó de la boca, digo yo, no, Señor, te tiene ahí en su mano, te ha mantenido con vida. Marcos 8:4, Reina Valera. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrán saciar de pan a estos, chusma, aquí en el desierto? Son gentiles. De nuevo, ironía. ¿Cómo vamos a darle a estos más buenos para comer estos americanos? ¿Cómo lo vamos a saciar? ¿O no? Y toma
más que orilla de playa. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Y los discípulos vuelven a preguntar una ironía. Y a veces nosotros somos igualitos. Y preguntamos a usted, cuando lo evidente, como dijo al principio, Lo que no se ve. eso. Ahí está. Lo evidente. Es invisible a los ojos. Entonces, para no hablar tanto, porque igual ¿de qué manera el conocimiento demuestra que la mujer y la corazón del sordomudo podrían ser como la lección para el antiguo Israel? ¿De qué manera? Ya lo dijimos. Hay dos cosas. Isaías 35, 5 y 6, ¿lo podría leer alguien? Primero vamos a decir que la mujer reconoce el poder de Jesús sin ser hebrea. Lo primero que se puede decir es, o sea, es tanta la fama que tenía Jesús que ella misma sabía y tenía fe que él era el Hijo de Dios. Y se lo dice. Y el hombre sordo, lo mismo. Un hombre sordo, no sabe, ella era sirofenicia, o sea, era de Guías, estaba lejos del lugar donde había nacido. Y el hombre este era de Sino, lejos del lugar donde Jesús habitualmente hacía su milagro. Y lo interesante acá, que era sordo y mudo. Entonces, sordo tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de escuchar y entender. Dios abre el oído a una persona que no tendría que por qué haber escuchado la palabra de Dios. En ese tiempo, en el antiguo Israel. Y después le dice, ¿qué hay hambre? No hay nadie. Pero él va, predica. ¿Qué decir que predicar? Decir lo que le pasó. Y él no era de donde había muerto. ¿Ya? No se sabe, no dice ahí, pero tal vez era gentil, porque vivía en una región donde el Señor no hizo milagros ahí, pero lo fue a hacer. Quiere decir ahí dos cosas. Por otra parte, la oración del sol puede simbolizar la disposición de Jesús a aquellos que sí escuchan su mensaje. Si tú escuchas el mensaje, el Señor está dispuesto a hablar contigo. Y ¿Leo Isaías? sí, claro, por favor. Isaías 35, 5 y 6. Sí. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Se acuerdan que hablamos el miércoles de que la justicia de Dios iba a correr como un torrente que no podía parar? Y entonces vemos a la pregunta que viene conmigo. Dice, ¿qué nos muestra esta sección de la lección sobre la manera que Jesús entendió el Antiguo Testamento? Entonces aquí yo puse lo más importante, pero igual es bien largo el texto que nos habla. Dice que los gentiles eran el enemigo. ¿Ya? Nosotros vamos a ser el enemigo que oprime, pero Jesús los ve como multitudes con las que siente, en el 8.2, compasión. Compasión tiene que ver, no lástima. No es lástima. Lo que leyó en la otra Biblia es decía otra cosa. Sí, pero ¿podéis leer qué decía ahí? En la Biblia que leíste tú, Eli, ¿qué decía en ese versículo? No es más que compasión. Es el sentir
El 8.2. Es identificarte con el dolor del otro. Empatía. Empatía, pero más que decir, oh, qué pena que estés tan triste o que te haya pasado eso, es querer mejorar el estado que te llevó a esa condición. Esa es la compasión. En el 8.2 sería, más o menos. Yo decía, esta gente me parte el corazón. ¿Se dan cuenta? Claro, compasión tiene que ver con el corazón y la pasión. ¿Ya? Esas serían como las dos palabras que conforman el término. Pero es eso, querer identificarte con el dolor del otro a tal punto que querer cambiar ese dolor. Y no solamente decir, oh, pobrecito, que te vas a tu casa y sino que siempre dar el otro paso. Y dice el mismo lenguaje usado con su propio pueblo, en el 6:34, de ustedes de eso. Esto nos muestra que si bien la salvación debe llegar a los judíos, como lo dijo la mujer, o sea, a los primeros a los de casa y después a los perritos. Nosotros no hemos perritos guachos, por si acaso. Los Yo perritos. tenía un bulldog. Esto no se limitará solo a ellos, sino que se derramará con gran libertad, alegría y generosidad a todas las naciones. Excelente. Somos perritos. Ya. Les digo ya. ¿Qué debería entonces? Aquí hay una pregunta para que la conversen en el almuerzo, no me las contesten ahora, para que así podamos ir a la Santa Cena. Dice, ¿qué debería generar en nosotros saber que el rescate de las naciones es una promesa del Antiguo Testamento? Hay una occidental de la Biblia tan grande que yo me admiro, digo, ¿cómo puede pasar esto? Digo, gozo, alegría, regocijo, agradecimiento, porque yo no me lo merecía, de verdad. ¿Piensas en maneras prácticas de comprometerte con esta misión de evangelizar, de mostrar a otros? Sí. Miren, hay distintas maneras, pero pídanle a Dios que les dé creatividad. No hace falta pararse con un balance en la esquina. Yo creo que lo más importante en la vida del cristiano es elegir. Si no le cachan que soy cristiano, por ejemplo, salís muerto. Porque pasáis a la gente de 0 a 0. Y para eso, tenemos a Tom Cruise que hace Misión Imposible, Netflix de películas. Pídele a Dios creatividad, ayuda a gente que esté estudiando para las misiones, para pastor, porque a lo mejor tú no vayas a ser nunca pastor, ni yo lo quería hacer. Pero el Señor te ayuda de alguna manera a ser creativo y ayudar a otros. ¿Y qué manera hacemos diferencia entre personas cuando predicamos? Yo creo que es una cuestión súper. Yo creo que no deberíamos hacer diferencia. Cuando estamos dispuestos a evaluar nuestros prejuicios, o sea, nosotros tenemos que llegar a todos. No sé cómo los fariseos que condenaban a Jesús porque iba, como les decía, yo iba a lugares y personas que no eran habituales. Y debemos ser creativos en eso, pero no tenemos por qué ser prejuiciosos ni tampoco sectarios. Yo de repente siento que uno es sectario y hay veces que daña a los otros siendo así. Que tú no has hecho esto. Que tú no has hecho esto. Entonces, y vamos, ¿cómo se dice? Vamos hiriendo a la gente. Y si yo no me pido por el Señor, entonces, a mí no me gusta eso, de verdad. O sea, el Señor se entrega, se ha entregado a mí, me ha dado tanto que yo no podría decir, usted no puede. No, la vida que tiene es imposible. Si Dios te vomitó, no. Entonces, no me hablo de lo que
Pruebe aquí una y otra vez, si mi marido o mi mujer no acepta la palabra, no tengo por qué seguir hablando, le tengo que mostrar con mi hecho, con mi forma de ser, que yo soy un hijo y una hija nueva. Y nada más. Entonces, ahí está. Esas 3 preguntas para que la anoten y se la respondan a mi Cristian. Y amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos 3 milagros extraordinarios, Señor, que nos indican, Señor, que tú estás pensando en estos pobres perros quintos, Señor, que somos nosotros, Señor. Ayúdanos a ser merecedores de tu amor. Ayúdanos, Señor, a participar, Señor, no solamente de las migajas, sino, Señor, de la mesa, Señor, de esta mesa que tú estás preparando en este día final, Señor, en la cena del Cordero, Señor, en donde tú vas a estar presente. Ayúdanos, Señor, a tener la fe, Señor, y la convicción de que somos infinitos, Señor, que no tenemos un principio, pero no tenemos un final en ti, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias infinitas. Me lleno de emoción, me da alegría, Señor, pensar que voy a estar contigo, voy a ver tu rostro, Señor. Y te pido, Señor, que pongas esa certeza en mis hermanos, Señor, y que puedan, Señor, ellos predicarle a sus hijos, a su hija, a sus maridos, a su esposa, Señor, para que así podamos vivir en familia, Señor, arriba y no estar, Señor, llorando, Señor, la pérdida o la cobardía que tuvimos por no predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús.